hacemos referencia a un síntoma y no a una enfermedad o diagnóstico, ¿no? Es un dolor o malestar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. Puede ser la manifestación de entidades muy diversas. La lumbalgia es un síntoma frecuente y de distribución universal. El 80% de la población presentará un dolor lumbar en algún momento de su vida, como le dije en la clase presencial el miércoles pasado. La mayoría de las veces, entre un 80-90%, responde a causas vertebrales y paravertebrales, siendo difícil identificar con exactitud la causa originaria. Eso es importante. La mayoría de casos, por suerte, son autolimitados. Se resuelven con poca intervención. Un concepto importante. Solo el 5% de las personas con lumbalgia aguda desarrollará un dolor lumbar crónico y una discapacidad relacionada con eso. Y según el tiempo de evolución, la podemos clasificar en aguda cuando sea menos de 6 semanas, subaguda entre 6 y 12 semanas, y crónica mayor a 12 semanas. Y vamos a encontrarnos con dos tipos de dolor. Un dolor mecánico, un dolor irradiado. El dolor mecánico es el más frecuente, más del 90% de los casos. Dolor a la carga y al movimiento. Exacerba con los esfuerzos y en determinadas posturas y disminuye con el reposo. Mientras que el dolor irradiado es un dolor localizado en el miembro inferior, inicio habitualmente agudo y que suele ir precedido de una lumbalgia recidivantes, de lumbalgias recidivantes o repetitivas. Aumenta con los movimientos del raquis, o sea, de la columna, y con las maniobras que provocan incremento de la presión intratecal. Se acompaña de trastornos sensitivos y en ocasiones de trastornos motores. La lumbalgia mecánica es inespecífica y es mayor o igual al 70%. Ocurre una degeneración generalmente del disco intervertebral o bien por un proceso facetario, hernia de disco, fractura por compresión osteoporótica, por espondilolisis u espondilolistesis, que esto es cuando hay un desorden en la alineación de los cuerpos vertebrales, escoliosis, o síndrome de la cauda equina. Esta es la referencia bibliográfica. Y el dolor no mecánico se caracteriza por su aparición diurna y nocturna, suele ser persistente, se incrementa a lo largo de la noche, llegando a despertar al paciente e impidiéndole a veces dormir. ¿Cuáles serían las causas entonces de un dolor no mecánico? Las enfermedades inflamatorias como las espondiloartropatías, las infecciosas como bacterianas o por micobacterias, por hongos, por espiroquetas, por parásitos, tumores óseos primarios, o bien metástasis vertebrales, tumores intrarraquídeos. Otras causas, como enfermedades endócrinas y metabólicas, o enfermedades hematológicas, o bien misceláneas como la enfermedad de Paget, que ya lo vimos el miércoles pasado, con el caso de la paciente que le comentaba de 90 y pico de años, ¿no? Obviamente que frente a una lumbalgia va a haber banderas rojas cuando se presenta en un individuo mayor de 50 años, especialmente con osteoporosis. ¿Por qué? Porque puede haber una fractura vertebral. Uso prolongado de los corticoides, ¿por qué? Porque los corticoides pueden inducir a una osteoporosis inducida por esteroides y luego eso provocar aplastamiento vertebral o microfracturas vertebrales sin que sea un aplastamiento importante. Un traumatismo severo, pérdida de peso y fiebre, guarda, porque podemos estar en presencia de que
de un proceso bacteriano, de una sepsis, o bien de una infección localizada, tanto en el disco como en el cuerpo vertebral. Si en el disco se va a llamar discitis, y si está en el cuerpo vertebral, osteomielitis, y entonces podemos estar en presencia de una espondilodiscitis. Antecedentes de una intervención intrauretral, o antecedentes de cáncer, dolor nocturno, uso de drogas endovenosa, déficit neurológico focal o con síntomas progresivos o trastornos de esfínteres. Esas son, diríamos, bandejas o banderas, mejor dicho, rojas. O sea que hay que tener atención, cuidado. Muy bien, y entonces ahora vamos a tratar de describir lo que es un dolor inflamatorio, que más o menos lo describí el otro día, y van a ser con las siguientes características. Suele iniciar como un dolor sordo, insidioso, alternante al principio, en cada nalga, que se convierte en persistente con el correr de los meses. El dolor puede ser nocturno, acá tienen la figura del individuo con el dolor, y despertar al paciente de su sueño. El dolor empeora con la inactividad y mejora con el ejercicio y los medicamentos antiinflamatorios no esteroides. O sea que cuando uno se va a levantar, este individuo que se despierta muchas veces dolor nocturno, que puede ser dolor en las nalgas, alternante en la zona lumbar, cuando se levante a la mañana se va a levantar con una rigidez lumbar importante que va a ir disminuyendo cuando ponga en marcha el organismo, o sea, con el ejercicio. Como decíamos recién, entonces, se acompaña de una rigidez lumbar matutina prolongada mayor de 30 minutos. Es el primer síntoma clínico en el 75% de los pacientes con espondiloartritis. Espondiloartritis. Muy bien. El dolor lumbar inflamatorio generalmente hay una demora diagnóstica en el cual el promedio puede llegar a ser de 9 años. Yo creo que esto no sé si se lo dije, pero esto es importante porque es muy difícil hacer un diagnóstico temprano o precoz de una, por ejemplo, espondilitis anquilosante. Los otros días, cuando le hablaba de la curvatura normal del cuerpo vertebral cóncavo hacia adelante, es como que el proceso inflamatorio de la itis en el hueso, o sea, de la espondilitis, o sea, de los cuerpos vertebrales, le va haciendo como capas a la curvatura cóncava del cuerpo vertebral y la va cuadratizando a la vértebra. Y en una oportunidad se me dio por darle un ejemplo a los alumnos que decían, bueno, agarren un tronco de un árbol, lo cortamos y vamos a ver los anillos que tiene ese tronco. La cantidad de anillos que tiene ese tronco y la cantidad de años que tiene ese árbol. Por lo tanto, cuando está cuadratizada la vértebra, es como que esos anillos van agregándose años tras años y probablemente eso ocurre en un transcurso de 9, 10, 15 años. Por lo tanto, no es fácil hacer un diagnóstico temprano, pero está en ustedes, como futuros médicos, saber que un dolor lumbar inflamatorio puede ser el inicio de esta enfermedad y derivarlo al reumatólogo. El dolor lumbar inflamatorio es insidioso y los pacientes demoran la atención médica, y esto obviamente es así, y yo agrego acá que muchas veces se autoderivan al traumatólogo. Entonces llegan al traumatólogo y el traumatólogo les debiera preguntar ¿qué traumatismo tuvo? Ninguno, doctor, y entonces no es para mí. Sin embargo, muchos no dicen eso y le piden resonancia. Bueno, usted puede llegar a tener una hernia de disco, usted puede tener protrusiones discales, artrosis, y entonces le hacen quinesio, etcétera, y lo entretienen. Y le hacen perder muchas veces tiempo de oro, tiempo de ventana terapéutica para a estas enfermedades frenarlas y evitar la gran discapacidad que pueden provocar, como el paciente que le conté, Gómez, el pintor,
con una espondilitis anquilosante, que vieron la evolución, cómo fue de 1995 al 2000, al 2005, etc. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Los Sí. pacientes son mal diagnosticados por la alta prevalencia de lumbalgia mecánica, y este es otro interesantísimo tema, porque cuando nos llega un paciente con lumbalgia, o cuando me llegaba, en mis primeros años de médico era todo un tema engorroso. Los pacientes era como que venían con la cancha embarrada, ¿no es cierto? Porque llegaban y muchas veces no son claros al describir ese dolor lumbar. Entonces ustedes lo tienen que ayudar en el interrogatorio y ustedes tratar de definir. Y es verdad que en muchas ocasiones no tiene características en el inflamatorio, no cierra como para que sea mecánico 100%, y por ahí es como que es un paciente con una lumbalgia, como yo le digo, mixta, que sería la no mecánica que acabamos de describir. En ese sentido hay que tener un poco de paciencia. Obviamente, ya lo dije, es muy difícil diagnosticar en etapas tempranas, por lo que estamos analizando. No hay criterios diagnósticos. Los criterios de clasificación tienen poca sensibilidad en etapas tempranas, o sea que requieren evidencia radiológica. Por suerte, o sea, hoy en día hay mayor entrenamiento en los especialistas en diagnóstico por imagen, que les gusta y se orientan hacia lo musculoesquelético, y eso es importantísimo porque las resonancias, como lo vamos a ver, nos pueden ayudar en hacer un diagnóstico precoz y temprano. Y si nos referimos a los criterios de la Sociedad Internacional para Valoración de las Espondiloartritis, en el 2009 decían lo siguiente: criterio 1, comienzo menos de los 40 años, el 2, comienzo insidioso, el 3, mejoría con el ejercicio, el 4, no mejoría con el reposo, y el dolor nocturno. La presencia de 4 de estos 5 criterios, según esta sociedad internacional, tiene una sensibilidad y especificidad 77/91, lo cual es alta especificidad, ¿no? Fíjense cómo simplemente con el interrogatorio, lo cual hay que tener paciencia, ser paciente y tener paciencia junto con el paciente para poder hacerlo de la mejor manera y sacar conclusiones válidas. Luego después, obviamente, vamos a ir a revisar a ese paciente, que también vamos a sacar datos importantes para arrimar el bochín a un diagnóstico con mayor exactitud. Las espondiloartritis, la van a encontrar como SPA, etcétera, así como sigla, son un grupo heterogéneo de artropatías inflamatorias crónicas interrelacionadas entre sí, caracterizadas por compromiso del esqueleto axial, de ahí la palabra espóndilo, axial, espóndilo, y oligoartritis periférica. Entonces la palabrita espondiloartritis. Y de esta artritis, que va a ser periférica, generalmente de comportamiento oligoarticular. O sea, más de 2, menos de 4. 2, 3, 4. Algunos dicen hasta 5. Bueno, esto no es matemático. Importante también porque se caracterizan por agregación familiar, asociación con el HLA-27 y otras manifestaciones como las mucocutáneas, como la dactilitis, que sería la tumefacción de la vaina flexora, por ejemplo. Esto sí puede dar un dedo en salchicha. Entesitis, que también lo vimos en la clase de partes blandas, y psoriasis. Bien, ¿y qué podemos llegar a tener como manifestaciones oculares? Una uveitis anterior aguda, unilateral y recidivante, y en raras ocasiones pueden aparecer manifestaciones cardíacas como una insuficiencia aórtica, trastorno de la conducción, o bien pulmonares como una fibrosis pulmonar, cavitaciones, etc., y amiloidosis también. La prevalencia de las espondiloartritis oscila entre el 0,3 al 1,06%, dependiendo de la serie, ¿no es cierto?, estudiada. ¿Cuáles son? Bueno, la espondiloartritis van a ser la indiferenciada, la espondiloartritis juvenil,
la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la uveitis anterior aguda, la artritis reactiva y artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn y la ulcerosa. Y me detengo acá en artritis psoriásica. La artritis psoriásica tiene varias manifestaciones clínicas. Ahora están tratando de cambiar eso, pero yo no sugeriría cambio, y importante para ubicarse que pueden tener 5 formas de presentación clínica. Ya creo que después lo vamos a ver también, en el cual hay una clásica periunguial, está la otra olivoarticular, está la pseudoreumatoidea porque es poliartritis simétrica y bilateral, similar a la artritis reumatoidea, por eso se llama pseudoreumatoidea, una mutilante que gracias a Dios casi no se ve más, y una quinta expresión espondilítica porque hacen espondilitis y acroileitis. Aparte, obviamente, tienen psoriasis. Muy bien, ¿y cómo podríamos clasificar a este grupo de gente que son pacientes que presentan todo esto que está acá? Yo diría, para lo difícil hacerlo fácil, concéntrese del lado izquierdo, donde dicen paciente con dolor lumbar mayor o igual a 3 meses de duración y edad menos de los 45 años, en donde vamos a tener una sacroileitis en imagen y mayor o igual a un criterio de estas espondiloartritis como el dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, talón, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn / ulcerosa, buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, historia familiar de espondiloartritis, H elevado 27, PCR elevado. Fíjense que con una sacroileitis, obviamente diagnosticada en imagen, o un HLA27 positivo, en este caso mayor o igual a 2 de estos criterios, en este caso mayor o igual a 1 criterio, fíjense la importancia que adquiere todo esto. Ahí ya estaríamos en condiciones de hacer un diagnóstico de espondiloartritis. O bien, como todo en medicina, como por ejemplo cuando uno dice tengo un lupus eritematoso sistémico, que por allí ese lupus puede ser que no tenga nada de eritematoso, o sea, no tiene ninguna expresión roja en la piel, pero puede ser un lupus machazo. Pero bueno, se bautizan de determinadas maneras a las enfermedades, quedan con ese nombre y a veces no cubre todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la espondiloartritis, a lo mejor estamos en presencia de artritis sola, en pacientes solo con síntomas periféricos, o sea, artritis, o el tendón, entesitis, que lo vimos en parte blanda, o el dedo con el tendón flexor o extensor, o que sea, bien inflamado y que hace una dactilitis o dedo de salchicha, y mayor o igual a una de estas características que ya la describimos, o mayor o igual a estas que también la acabamos de describir. Entonces, ustedes me dirán, ¿pero cómo? Entonces, si eso es artritis, con entesitis o dactilitis y alguno de todo esto, la vamos a clasificar como espondiloartritis, porque generalmente deberían luego hacer un compromiso espondilítico, o sea, de la columna. Primero hacen el compromiso periférico y luego te enchufan el compromiso de la columna. Todo esto que estamos diciendo tiene una sensibilidad, está publicado en Annals Rheumatoid Disease del año 2011 del 79,5% y una especificidad del 83,3% sobre 975 pacientes. O sea, no es poco paciente, buen porcentaje de sensibilidad y de especificidad. Bueno, y si nosotros decimos, bueno, vamos a ver, ¿y por qué se produce todo esto? ¿Cuál sería el origen? Aunque la etiología es desconocida, se sabe que la interrelación de factores genéticos y ambientales es decisiva para el desarrollo de la enfermedad. La alta asociación de espondilitis anquilosante y el gen del HLA27, cromosoma 6. El gen del HLA27 codifica proteínas que participan del sistema inmune. Infección, varios agentes infecciosos, incluyendo salmonela, Campylobacter, Yersinia, Shigella y Clamidia, están implicados en la patogenia de la artritis reactiva. Estudios recientes indican que los cambios inflamatorios y la proliferación más importantes se presentan en la entesis, y se cree que es una respuesta de células T
a péptidos antigénicos específicos. Este gráfico es muy bueno, porque yo creo que hay que ir despacio con esto. Porque acá vamos a analizar lo que es una enfermedad, la espondilitis anquilosante, vamos a analizar las artritis reactivas, vamos a analizar las artritis enteropáticas y la psoriásica. La espondilitis anquilosante, perdón, yo no sé si hay alguien que está esperando, a lo mejor hay alguien que está esperando ingresar, no sé. Bueno. La edad de la espondilitis anquilosante es entre los 30 y los 40 años. Fíjense que la reactiva es similar, la psoriasis similar y la artritis enteropática también. Y si nos fijamos en la relación hombre-mujer, fíjense que la espondilitis es mucho mayor en el hombre que en la mujer. Fíjense en la reactiva, 9 en el hombre y 1 en la mujer. La psoriasis van 1 y 1 y la enteropática 1 y 1. La forma de presentación clínica gradual, lenta, como decíamos, los anillos del tronco del árbol, lenta, mientras que la reactiva es aguda, y la psoriásica puede ser variable, esto sí, mientras que la enteropática también es gradual, que van acompañando a la enfermedad inflamatoria intestinal. Obviamente el compromiso del eje axial, o sea, de la columna vertebral, en la espondilitis 100%, pero fíjense en el resto. En la reactiva solamente el 50, 60, menos en la psoriásica, 20 o 30, al igual que la enteropática. El compromiso axial, o sea, el compromiso de la columna, en la espondilitis simétrico, en la artritis reactiva asimétrico, en la psoriásica asimétrico y simétrico también en la enteropática. Esto sobre todo relacionado a la sacroilíaca. El compromiso periférico de artritis entre el 20 y 30% en la espondilitis, 90% en las reactivas, fíjense también la importancia que la reactiva va con mayor compromiso periférico. La psoriásica es variable, puede ir de un 60 a un 95, y la enteropática también tiene poco compromiso periférico. Y el ocular, en el 25-30 la espondilitis siempre tiene algún compromiso. Fíjense que la reactiva en el 30 al 50, menos compromiso del ojo en la psoriasis, menos aún en la enteropática. Y fíjense cómo en la espondilitis anquilosante el marcador genético del HbA27 positivo en el 90-95% va a ser positivo, pero puede que tengamos una espondilitis con un 5 a 10% que no es positivo, por lo tanto no descarta eso. Tranquilamente en un 10-15% podemos tener entonces un HbA27 negativo. Es positivo también en el 50-80% de la reactiva, 40% en la psoriasis y 30-50% en la enteropática. ¿Estamos hasta acá? ¿Han escuchado? ¿Tienen alguna duda? Acá repasan las 4 enfermedades, o sea, la espondiloartritis. ¿Están escuchando? No sé si estoy con sonido. Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces ahora sí, ya habiendo hecho esta larga introducción, vamos a meternos en la evaluación del paciente. Entonces vamos a hacer una historia clínica, como dijimos, los antecedentes familiares de capital importancia por la agregación familiar, tabaco, hábitos tóxicos, manifestación articular inicial, si es que la hubo, edad en la cual inició todo esto, si hay manifestaciones extraarticulares, y es de especial importancia la anamnesis, dirigida a las características del dolor espinal, o sea, de la lumbalgia, del dolor de la columna, incluyendo el síndrome sacroilíaco, la sinovitis periférica y la entesitis. Fíjense que es bastante repetitivo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar al paciente? La exploración física del esqueleto axial. Se deberá realizar una exploración completa de la columna cervical, dorsal, torácica y lumbar. La movilidad de la columna lumbar se explorará con el test de Joubert, la flexión lumbar lateral y la distancia dedo-piso o dedo-suelo. Mientras que la columna torácica con la expansión del tórax y luego la cervicotorácica
con la distancia del trago hacia la pared y la distancia del occipucio, o sea, la zona occipital a la pared, y la movilidad cervical con las rotaciones que lo vamos a ver ahora. Entonces, fíjense que este individuo es una prueba normal porque uno le hace poner con la pera, el maxilar paralelo al piso, no levantándola. Si toca con el occipucio la pared, la toca perfectamente. Mientras que este paciente con una espondiloartropatía y compromiso cervical, fíjense la distancia que hay del occipucio a la pared. Y hay que eso medirlo en centímetros. ¿Cómo vamos a ver la parte torácica? ¿Cómo evaluamos la columna dorsal? Con el paciente de pie o sentado se le pide que eleve los brazos por sobre la cabeza y se mide la expansión del tórax con una cinta métrica que colocamos a nivel, ¿no es cierto?, del cuarto espacio intercostal. Se pide al paciente que haga una expiración máxima, se mide, y luego una inspiración máxima, y ahí tiene que haber una diferencia que en personas sanas suele ser mayor de 5, no tanto, Yo diría 3,54 es normal, menos de 3 hay que anotar como presunto test anormal. Entonces, en resumen, tenemos la expansión torácica, tenemos que hacer la rotación cervical y podemos hacer la flexión lateral también. Y la sacroilíaca, ¿cómo podemos evaluarla? Fíjense que haciendo una flexión, abducción y rotación externa de la cadera, por ejemplo, derecha, vamos a evaluar la sacroilíaca contralateral, o sea, a la izquierda. Entonces, haciendo presión hacia abajo, se explora la articulación sacroilíaca opuesta, maniobra de Patrick o maniobra de Favere. Luego, el Joubert, vamos a tirar una línea, hay que decirle al paciente, te voy a medir 10 centímetros en la espalda, no te asustes, y se coloca allí una línea entre la lumbar 4 y lumbar 5 y otra más arriba a 10 centímetros. Se le hace hacer la flexión de la columna lumbar al individuo, que se agache con las rodillas extendidas, no dobladas, no flexionadas, y se mide nuevamente. Lo normal es que de estos 10 vaya a 15. Si el individuo cuando hace la flexión es menos de 15, es anormal. Entonces hay que poner cuánto tiene o cuánto mide, que puede ser un Joubert de 11, de 12, de 13, de 14. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tiene limitada la movilidad de la columna. Obviamente tenemos que evaluar las articulaciones periféricas, si hay dolor y tumefacción debido a la inflamación sinovial. La afectación de las caderas es capital en el pronóstico de la espondiloartropatía. La distancia intermalleolar refleja, junto con las rotaciones, el grado de afectación de las caderas, como lo dijimos. Las entesitis, puede haber una tuberosidad isquiática o en la cresta ilíaca o en el trocante mayor o tendinitis del Aquiles, y la entesitis también de la fascia plantar en el calcáneo. Acuérdense Aquiles, calcáneo, y acuérdense de la cadera, de la pelvis, acá arriba, cresta ilíaca, los trocánteres. Las dactilitis, que es la tumefacción global de un dedo, que ya lo vimos, y en la piel fijarnos si hay psoriasis. Es el síntoma de, obviamente, es el sistema de medición, de la gravedad de la psoriasis más utilizado, el PASI, bueno, pero eso para los dermatólogos. Y nos vamos a evaluar también si hay tenosinovitis. Como yo le dije los otros días en una de las clases, desde el punto de vista periférico, cuáles son las articulaciones que más frecuentemente se asocian a las espondiloartritis, son las grandes articulaciones más proximales al eje axial, como puede ser cadera, rodilla y hombro, ¿no es cierto? Pero cualquiera se puede afectar. Si nosotros estamos evaluando al paciente y estamos sospechando que pudiera llegar a tener una espondiloartropatía asociada a una psoriasis, y lo vemos así rápidamente, objetivamente nada en la piel, bueno, es obligación de que vayamos a investigar los lugares ocultos o sitios ocultos de la psoriasis cutánea. Esto es detrás de la oreja, en el ombligo y en el surco interglúteo. También evaluar, si estamos sospechando de eso, de si no hay una entesopatía, si hay una entesitis en los aquiles, y mirar los tendones aquilianos, si están tumefactos, como en este caso que lo están. También la dactilitis, fíjense cómo se ponen los dedos del pie, en este caso tenemos del tercero y cuarto dedo. Acá fíjense qué notable, el segundo y el tercer dedo, y el primero también puede ser, Lo que no veo lesiones unguiales, o sí, puede haber algo de psoriasis unguial. Acá sí ya hay una distrofia unguial importante,
Estas son fotos del Colegio Americano de Reumatología. El compromiso ocular, fíjese qué importante, con un comienzo agudo o subagudo, con inicio unilateral, ojo rojo, fotofobia, visión borrosa, lagrimeo, se debe hacer un examen con lámpara de hendidura frente a la uveitis. El otro trastorno, ¿cierto? Fíjense cómo aparece este ociado, fíjense, de la uña, el compromiso de la psoriasis ungueal. Inclusive con cierta irritación, cierto eritema periungueal. Lesiones mucocutáneas como la balanitis circinada, la queratodermia blenorrágica. Y ahora, ¿no es cierto?, vamos a ir describiendo las espondiloartropatías seronegativas. O sea que las espondiloartropatías o espondiloartritis, los parámetros característicos usados para el diagnóstico van a ser los síntomas, como dijimos, la importancia que tiene, acuérdense de los criterios del lumbar, de la lumbalgia inflamatoria, ¿no? Dolor lumbar inflamatorio. Y nos vamos a concentrar, como les decía, en grandes articulaciones, en especial en las rodillas, codos, hombros y cadera, no tanto codos, si hay o no entesitis y el compromiso ocular. Luego la imagen también nos van a dar datos importantes. El laboratorio, que no nos va a aportar mucho, diría casi nada, simplemente los reactantes de fase aguda en lo que hace a si hay un proceso marcador de inflamación, si hay un proceso inflamatorio importante, intenso. Estos son los alcahuetes del grado de inflamación. Y la historia del paciente, si hay una buena respuesta a los antiinflamatorios. Entonces, vamos a ir viendo, si se acuerdan del grafiquito anterior, cuáles son. En el medio estaba la EA, o sea, la espondilita anquilosante. Es el prototipo de espondiloartritis de compromiso axial con el HA27 positivo, que no significa espondilita anquilosante, pero si lo tiene, ayuda al diagnóstico. Solo el 5% de la población, ya lo dijimos, HA27 positivo, desarrolla una espondilita anquilosante durante su vida. Si hay antecedentes familiares de primer grado de espondiloartritis o de espondilita anquilosante, se eleva del 15 al 20%. Mientras que el 90% de los pacientes caucásicos con espondiloartropatía, dentro de ella la espondilita anquilosante, son HLA27 positivos. Los no caucásicos, solo el 30 al 50% HLA27 positivo. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? El mensaje es que no tienen que depender del HLA27 positivo y punto. No tienen que darle mayor, tienen que obviamente saberlo para rendir. Pero en la práctica, lo importante es la clínica, que es soberana y nos puede ayudar el diagnóstico por imagen para detectar, ¿no es cierto?, las alteraciones digamos, que van a ocurrir, obviamente, y tratar de hacerlo de forma precoz. La espondilita anquilosante es más frecuente en hombres entre los 20 y los 40 años. Y acá le hago un comentario que se los hice los otros días en la clase presencial, cuando hicimos radiografía. Un paciente que yo les dije que si ustedes pueden entrar en la jornada de reumatología, tercera jornada provincial que estamos organizando de nuestra asociación el viernes 10 de septiembre, creo que allí van a ver, es un paciente como este, tal cual, con un compromiso que hizo de una mano edematosa o suculenta en el lado derecho, muy interesante, y luego que estuvo medicado con infliximab muchos años, casi 9, de un anti-TNF. Bueno, es largo el caso, pero es interesantísimo. Al suspenderle el anti-TNF se reactivó toda la espondilitis y en esto en la rodilla hizo un derrame articular bilateral impresionante que le saqué como 15 jeringas de líquido sinovial. Si ustedes tienen tiempo, bueno, yo le hice una nota a la doctora Alejandra Gaidú
solicitándole el auspicio de la Facultad de Medicina y de la Universidad Nacional del Litoral para esta jornada. Creo que me dijo que me iba a responder de forma afirmativa, no dependía de ella solamente, y que lo iba a difundir entre ustedes. Así que bueno, después háganme acordar, eso va a ser el 10 de septiembre, o le preguntan a Javier Cabalasca. El doctor Javier Cabalasca va a presentar otro caso que me sigue a mí, y él es el que va a hacer una revisión de este tema. Por lo tanto, cuando tengamos ya el link de la plataforma virtual, perdón, se lo pasarán, y si tienen ganas y tiempo y quieren participar, estaría bueno. Las características esenciales para el diagnóstico, bueno, obviamente un dolor lumbar inflamatorio, adulto joven, demostración radiológica de sacroileitis, reducción de la movilidad espinal, sobre todo en la flexión lumbar, asociación con uveitis anterior, HLA-27, historia familiar positiva. Está muy buena esta diapositiva. Por lo tanto, los criterios de Nueva York, modificados, fíjense, en 1984, la espondilitis anquilosante en ese momento se decía: criterio clínico, dolor lumbar inflamatorio de más de 3 meses de duración, limitación de la movilidad de la columna lumbar, limitación de la expansión torácica. Criterio radiológico, sacroileitis en la radiografía grado 2, bilateral, o grado 3 y 4, unilateral. Sensibilidad y especificidad, no es poca, 83 y 98. ¿Cuál es el compromiso axial? ¿Cuál es la clínica? Lumbalgia inflamatoria, dolor glúteo alternante, rigidez matinal lumbar mayor de 30 minutos, lumbar o también articular periférico, despertar nocturno, como la fotito esa del que estaba durmiendo, palpación y maniobra específica para provocar dolor en la sacroilíaca, son inespecíficas y poco sensibles estas pruebas, ¿es verdad eso? Compromiso espinal ascendente, lumbar dorsal cervical, test de Joubert, como lo vimos, de 10 centímetros tiene que ir a 15 y a veces va a 11 o 12. Compromiso costo vertebral y costo condral con una expansión torácica que va a estar disminuida. Y la postura del esquiador, como la ven acá. El compromiso periférico, ya me adelanté, ya se los dije, puede ser mono o oligoarticular, asimétrica, a predominio de los miembros inferiores. 1/3 de los pacientes presentan solamente compromiso periférico, y el compromiso de cadera, fíjense, la mitad, la principal morbilidad. Entesopatía, tuberosidad isquiática, cresta ilíaca trocante mayor, tendinitis del Aquiles, entesitis de la fascia plantar en el calcáneo. Y ocular, una uveitis anterior aguda. Esta diapo también está muy buena. ¿Por qué? Porque repasamos compromiso periférico, entesopatía y el ojo. Uveitis anterior aguda en el 30%, con un comienzo agudo o subagudo de inicio unilateral, el ojo rojo, la fotofobia, la visión borrosa, lagrimeo, como vimos en la foto del Colegio Americano de Reumatología, asociado a un HLA-27 y examen con lámpara de hendidura. Clínica. Otros órganos. ¿Qué órganos? También dijimos como manifestaciones extraarticular o extraespinal. Evidencia histológica de inflamación en la biopsia intestinal. Más de la mitad de los pacientes presentan lesiones de la mucosa intestinal. Puede haber una aortitis ascendente con insuficiencia. Acá está mal escrito. Insuficiencia aórtica, anormalidades de conducción, enfermedad miocárdica asociado al HLA-27 y en enfermedad de larga data, y ocurren menos, por suerte, del 10%. La fibrosis pulmonar en ápices en los pulmones, síndrome de la cola de caballo, en la espondilitis anquilosante de larga data, amiloidosis secundaria y enfermedad polígea. Como les dije, en el laboratorio no hay un test diagnóstico, hay anemia leve, puede haber normocítica normocrómica de todas las enfermedades crónicas, un eritrosedimentación y PCR elevada, que en el 50% de los casos se correlaciona con el compromiso periférico, y esto es verdad, a veces la columna da menos. Factor reumatoideo, FAN y anti-CCP son negativos, el HLA-27 no de uso rutinario, podría ser útil en la lumbalgia inflamatoria dudosa de comprobar por maniobra clínica y radiográfica. Exacto. Yo no lo pido casi nunca, salvo cuando la lumbalgia el paciente no la puede describir bien y dudamos de que sea inflamatoria o mecánica. Y ahora vamos a ir a las imágenes de las articulaciones sacroilíacas. El compromiso puede ser bilateral y simétrico.
Pedir radiografía panorámica de pelvis, la pedimos en posición de Ferguson. Y el grado de sacroileitis puede ser dudoso, grado 1, erosiones en el 2, que empiezan en el hueso ilíaco, con esclerosis ósea. Ahora vamos a ver imágenes. Tercero, un pseudo ensanchamiento y puentes óseos, con erosión, esclerosis y ensanchamiento, o fusión ósea anquilosis. La resonancia magnética nuclear con gadolinio y supresión grasa es el método más sensible y específico para detectar inflamación aguda en entesis, en hueso y en membrana sinovial. Y acá está lo interesante de la radiografía, como dijimos, dudoso 1, 2, que empieza en la parte del hueso ilíaco, pseudo ensanchamiento 3 y 4 fusión. Entonces, fíjense el 0, el 1 o 2, en el cual ahí puede haber, fíjense, del lado ilíaco, como decíamos los otros días, el sacro, ¿no? Y de este lado el ilíaco. Hay como una radioopacidad o radiodensidad que se ve más blanco, y de este lado también. Y el 3, ya cuando es más severo, con irregularidad, puentes óseos, y prácticamente en el 4 va la anquilosis. Fíjense que entre este lado y este lado no hay mucha diferencia, ¿no? Pero hagan el ojo, por favor, con respecto a lo que es normalidad acá, grado 1, 2, y fíjense que puede llegar el paciente en un 3 o en un 4, ¿no? Como el muchacho este que le mostré los otros días, cómo progresó y cómo hizo el grado 4 en 3, 4 años. Bueno, ¿qué vamos a ver en la columna? Porque recién hablamos de sacroiliaca. Entonces vamos a ver qué pasa en la columna, cómo vamos a ver esos cuerpos vertebrales. Puede haber la esquina brillante que se llaman lesión de Romanus o Romanus, cuadratura vertebral que se la recontra, ya expliqué, los sindesmofitos que pueden ser finos, simétricos, marginales y orientación vertical, mientras que el osteofito es horizontal generalmente. ¿Y qué vamos a ver en las imágenes, en las articulaciones periféricas? Esto se va a ver poco. Resultan de la inflamación sinovial o de entesis, compromiso de cadera, un pinzamiento simétrico. Y entonces, habíamos dicho que el compromiso axial iba de abajo hacia arriba, o sea, en forma ascendente. Compromiso axial ascendente, sacroileitis de ambos lados, o sea, bilateral, sindesmofitos finos y sindesmofitos bilaterales. Esa es la característica de la espondilitis anquilosante. Y entonces aquí está el signo de Romanus, que decíamos recién, en las esquinas, que a través de la resonancia magnética podemos ver, que antes no podíamos ver. Cuando yo me recibí esto no existía. Y fíjense ahora cómo, fíjense que lo interesante de que el cuerpo vertebral, la cara anterior del cuerpo vertebral tiene cierta concavidad todavía, pero acá ya tenemos la inflamación en las esquinas. De ahí el nombre de espondilitis. Entonces cuando uno no tenía la resonancia, no entraba en la cabeza como itis del espondi, cómo se puede inflamar el hueso, decíamos. Sin embargo, a través de la resonancia y este edema óseo sí puede ocurrir, y acá todavía no empezó el anillado para llevar a la cuadratura del cuerpo vertebral. Quiere decir que acá es bastante temprano. Acá tenemos algo de concavidad en la radiografía, algo, no sé si esta corresponde al mismo paciente, porque acá pareciera tener mayor concavidad y acá no. Otra radiografía en el cual vamos a ver, fíjense, acá tiene cierta sifosis. Déjenme ver bien, acá sí el compromiso sacroilíaco, y acá está como queriendo cuadratizarse y queriendo hacer sindesmofitos verticales, donde está como respetando el espacio intervertebral. Fíjense lo que es un sindesmofito grueso y un sindesmofito fino, ¿no? Acá vamos a ver que decíamos que eran verticales. Generalmente en la artritis reactiva y en la artritis psoriásica van a tener estas características. Este ya es más difícil de evaluar, si ustedes me preguntan, y a veces uno puede equivocarse, si no me dicen nada y tapo todos los títulos acá, digo, y no podrá ser un
osteofito horizontal. Bueno, esto a veces, digo acá, que estoy poniendo el cursor, pero no este. Fíjense que los que están con flecha roja son verdaderos sindesmofitos y son gruesos. Este puede no ser un sindesmofito. Y acá los sindesmofitos son más finos y se unen, el superior con el inferior, etc. Y es lo que va dando la característica de la famosa caña de bambú en la espondilitis anquilosante, que cuando el paciente llega así, hasta el kiosquero de la esquina es el diagnóstico. Por lo tanto, esto que es de libro, pero de espondilitis ya avanzada, es importante que también que lo sepan, obviamente, porque suelen seguir siendo preguntas de exámenes, como les decía los otros días. Entonces, el sindesmofito va a ser la calcificación de la porción más externa del disco intervertebral. Del disco intervertebral. Tiene dirección inicial vertical y no puede no nacer del hueso. Y puede no nacer, perdón, del hueso. Muy bien. La sacroileitis, grado 4, fíjense que si uno intenta ver el espacio articular, no lo logra ver. Fíjense la importancia, muy buena esta foto, porque acá está lo normal. Tiramos la vista hacia donde están estas dos flechas verdes, acá es como que quisiera verse algo, no sé si lo ven allí, cierta irregularidad, pero obviamente nada que ver con la normalidad. ¿Cuánto puede ir de lo normal acá? Pregunta del millón. Esto puede ir en 4 o 5 años, decíamos 9 años, 10 años, pero hay pacientes que eso es muy variable, es muy variable. No obstante, con mucha, digamos, obsesividad, yo a lo mejor donde estoy poniendo el cursor pudiera haber acá una radiodensidad blanca, radiodensidad donde está hablando de cierto compromiso precoz, temprano del lado ilíaco. Y la resonancia para evaluar la sacroileitis, fíjense dónde está la flecha verde, ¿qué me está diciendo ahí? Que hay como, yo lo veo como más blanco, y acá también, pero no solamente del lado sacro, sino del lado ilíaco. Interesante, ¿no es cierto? Porque esto sí nos da el diagnóstico de ese edema óseo y de ese compromiso sacroilíaco. Pero fíjense que no solamente la articulación, es parte del hueso sacro, es parte del hueso ilíaco. ¿Se entiende? Pasamos entonces a la artritis reactiva, que acuérdense del gráfico de esos redondeles, recién de los círculos. Y la reactiva, no sé si no se la dio Javier Cabalaca, pero ya se debiera haber hablado cuando hablábamos de oligoartritis o cuando hablábamos de gonococo, etc. Es una condición inflamatoria sistémica que se desarrolla típicamente de 1 a 4 semanas después de que un brote de gastroenterocolitis o enteritis causada por Shigella, Salmonella campión, Yersinia o de una infección genitourinaria por Clamidia trachomatis o trachomatis. También en una infección por otros gérmenes o bien por cultivo de líquido sinovial estéril. Obviamente no es una artritis séptica, es una artritis reactiva. El organismo reacciona frente a estas infecciones, pero adentro de la articulación el líquido sinovial es estéril. ¿Se entiende? La enfermedad inducida por clamidia es más frecuente en los hombres y no hay diferencia de sexo en las postentéricas. Ya lo vimos en el gráfico. El 1 al 12% de los pacientes que sufren infección desarrollan artritis reactiva. Bueno, concomitante, entonces acá puede haber una artritis, la reactiva, una conjuntivitis y una uretritis, lo que fue descrita por Reiter como el síndrome de Reiter. Ya eso lo van a seguir encontrando en los libros, en las publicaciones viejas, pero las nuevas se habla de reactiva. ¿Qué manifestaciones articulares nos van a dar? Fíjense, vayan leyendo un segundo, que voy 30 segundos y vuelvo.
Bueno, disculpen la interrupción, me voy a poner un pullover, estaba muerto de frío. Bueno, oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, ya lo dijimos. Fíjese en rodilla, tobillo y pie, las oligoartritis de las reactivas se comportan también parecida a la espondilitis anquilosante. 50% compromiso axial, pueden dar fiebre, malestar general y anorexia. Entesitis, 20-25% sacroileitis radiológica de un solo lado unilateral, lo más frecuente, pero puede ser bilateral y asimétrica. Fusión espinal es rara. Mayor prevalencia del esqueleto axial en enfermedad crónica y en los HLA-27 positivos y se asocia en un 60%. Las mucosas, puede haber úlceras orales, aftas indoloras, balanitis circinada como las que vimos, mácula que evoluciona a una úlcera indolora. Y las manifestaciones de la piel, puede haber una queratodermia blenorrágica, pápulas vesículas que aparecen sobre fondo eritematoso y progresan a tipo de forma de nódulos, palmas y plantas también. Entonces, en resumen, las artritis reactivas, fíjense qué interesante, puede haber una oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, un tobillo, una rodilla o dos rodillas, una cadera o una sacroilíaca, etc. Sacroilitis unilateral con sindesmofitos gruesos y sindesmofitos unilaterales. El sindesmofito grueso, acuérdense que habíamos hablado, en donde la reactiva y la psoriásica nos daban los sindesmofitos gruesos. Muy bien. ¿Qué nos va a dar en el laboratorio? Puede haber una anemia leve normocítica, normocrómica, algo de aumento de los glóbulos blancos, algo de la plaqueta aumentada, un poco de elevación de la inmunoglobulina policlonal, reactante de fase aguda durante los brotes, eritro y PCR, y negativo FAN, anti-CP y factor reumatoideo, líquido sinovial inflamatorio, que puede de 20.000 a 50.000 con predominio de polimorfos nucleares, pero estéril, cultivo negativo. En laboratorio, seguimos. La artritis reactiva por clamidia puede haber detección del organismo en el 50% de los casos. Las artritis reactivas después de una, digamos, enfermedad entérica, de una gastroenteritis, puede haber cultivos en el sexualmente que son negativos. El test serológico para Salmonella, Yersinia y Campylobacter pueden ser útiles, pero no están bien estandarizados y no son universalmente disponibles. No hay test serológico para Shigella. El hisopado de uretra o de endocervi para clamidia hay que hacer también. El HL27 de valor limitado, ya lo dijimos, y útil en caso de no presentar manifestaciones extraarticulares. En imágenes, el hallazgo radiográfico típico es una reacción ósea alrededor de los sitios de inflamación, o sea, lo que se llama una periostitis en áreas de entesitis. Vuelvo a repetir, periostitis en áreas de entesitis. Erosiones con reacción perióstica son las erosiones proliferativas, o sea, erosiona, pero hay como una reacción al borde de la erosión y produce esa proliferación ósea. Osteólisis, lisis del hueso y fusión ósea, sacroileitis unilateral o bilateral asimétrica, sindesmofitos gruesos, asimétricos y laterales. Eso es lo que nos pueden brindar las imágenes en la espóndilo artritis reactiva. El pronóstico, un 50% presentan un solo episodio, el resto cursa con brotes y recurrencia, la mayoría duran hasta 8 meses, semanas hasta 8 meses. La atalgia se correlaciona con un mal pronóstico. Para ir finalizando, nos faltan la artritis psoriásica y las entéricas. La psoriásica, la artritis usualmente es seronegativa, distribución asimétrica, usualmente porque antes se decía que eran todas seronegativas,
pero bueno, por ahí puede aparecer algún factor reumatoideo y no descarta que sea psoriásica, por eso usualmente es lo negativo. Distribución asimétrica, menos dolor articular que en otras artritis, la artritis, la interfalange distal, compromiso del eje axial, pitis, edema o linfedema, ausencia de nódulos reumatoideos. La mayoría de los pacientes tienen psoriasis vulgar, menos frecuente la gota, en gota y pustulosa. Son muy frecuentes las manifestaciones oculares como conjuntivitis, iritis y la epiescleritis. Puede haber una artropatía inflamatoria, la artritis asociada con la psoriasis cutánea, la psoriasis en 1 al 2% de la población caucásica, la artritis psoriásica de un 5 a un 8% de los pacientes con psoriasis. Yo creo que este es un porcentaje mayor. Hoy en día ha aumentado probablemente por el entrenamiento de los reumatólogos y los dermatólogos. 75% del compromiso de piel precede al compromiso articular, a veces en meses y a veces hasta más de 20 años. Un 15% da un compromiso simultáneo, junto, tanto en piel como en lo articular, y el 10% del compromiso articular precede al cutáneo. Por lo tanto, o sea, para rendir, cuando le pregunten, el compromiso, digamos, articular puede preceder, coincidir o puede ocurrir luego de la manifestación cutánea. Las uñas se encuentran comprometidas en el 80% de los pacientes, por eso es muy importante verle las uñas, sacarle las medias, verle las uñas de los pies, porque ese paciente puede tener una psoriasis ungueal y una dactilitis, e inclusive una entesitis en el talón. Si no le hacen sacar la media, no le van a ver nada de esos datos que son muy positivos. La clasificación de Moll y Wright, bueno, no me acordaba de todo tipo, pero fíjense que ya se los dije. Grupo 1, la artropatía psoriásica clásica, que es predominantemente en las interfalanges distales, 5%. El grupo 2, la artritis mutilante, que gracias a Dios ya no se ve casi más, osteólisis de falange y metacarpiana, un 5%. La poliartritis simétrica, similar a la R, a la artritis reumatoidea, 15%. Pero fíjense que la mayoría es oligoarticular, 70%. Y espondilítica, 5%, ya lo dijimos en el gráfico, es interesante. Esta puede ser otra pregunta, puede llegar a ser otra pregunta, pero más que nada para los que hacen reumatología, cuando ingresan a alguna concurrencia, ¿cuál es la forma más frecuente de manifestaciones articular o artropatía de la artritis psoriásica? De estas 5, la oligoartritis. Muy bien, por lo tanto, obviamente en la artritis psoriásica vamos a tener psoriasis, compromiso periférico predominante, generalmente de miembros inferiores, pero también puede ser en las manos, sacroileitis unilateral, sin desmofitos gruesos y sin desmofitos unilaterales. En el laboratorio no hay diagnóstico específico para la psoriasis, para la artritis psoriásica. Hasta un 20 tienen hiperuricemia, guarda entonces con el diagnóstico diferencial con gota. Reactante de fase aguda, ya lo dijimos, pueden estar elevados, líquido sinovial, ya dijimos inflamatorio. El factor reumatoideo en general es negativo, pero un 10% puede ser positivo, guarda con esto. El anti-CCP raramente es positivo cuando la presentación es poliarticular. Y acá viene, y no será una superposición con la artritis reumatoidea, lindo desafío. Y el FAN, en el 10-20% comparable al de la población sana, puede ser positivo. Imágenes, ya lo dijimos entonces, artritis erosiva sin osteopenia, compromiso predominante de las distales y las proximales respecto relativo de las metacarpos falángicas, la sacroileitis asimétrica, sin hemofito grueso no marginal, entesopatía, periostitis exuberante, osteólisis en Pencil Cap, que esto lo vimos los otros días en la clase de radiología, acuérdense, neoformación ósea, anquilosis ósea y osificación paravertebral. Acá tenemos la radiografía entonces, el Pencil Cap ahí lo tienen, osteólisis en punta de lápiz, ahí fíjense, importantísima esta imagen, interesante, acá tienen la otra, acá tienen, como decíamos los otros días, la osteólisis, el compromiso de la interfalángica distal y proximal, y respeto por la metacarpofalángica. Los sin desmofitos gruesos, grosero,
Y la última creo que la artritis enteropática, en donde en el 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa puede haber un compromiso espondilítico. Son las manifestaciones extraintestinales más frecuentes. Otras puede haber el eritema nudoso y pioderma gangrenoso, La artritis periférica comienza después de los síntomas intestinales. La artritis del esqueleto axial, como la sacroileitis, idéntica clínica y radiológicamente a la espondilitis anquilosante, no se correlaciona con la actividad intestinal. Esto también es bueno saberlo, es como que la enteritis o la enfermedad intestinal dispara, pero no va correlacionada con la actividad del intestino. Puede inclusive iniciarse antes. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden inducir brotes de la enfermedad inflamatoria intestinal. La podemos clasificar en pausa articular con episodios autolimitados de oligoartritis que habitualmente coinciden con la recaída de la enfermedad. Se asocia a otras manifestaciones extraintestinales. Puede ser poliarticular, más grave, síntomas que persisten durante meses, e independiente de la enfermedad y se asocia principalmente a uveitis. Y quedaría un grupo, para finalizar ahora sí, de las espondiloartropatía indiferenciada. Son pacientes que cumplen con los criterios de espondiloartropatía, pero no tienen historia de infección reciente, tampoco reúnen todos los criterios para espondilitis anquilosante, ni para enfermedad inflamatoria intestinal, ni para psoriasis. Muy bien, he terminado agotado con mi garganta. Y para la comisión 11 y 12 creo que tenemos la clase de consulta del